Dime, Simón. A ver, ¿cómo se lo digo? Hay una... Hay como limitaciones. No, bueno. Déjeme pensarla mejor y, y se la fórmula, lo siento. Pero dale, no tengo problema que vayas, a menos que prefieras pensarlo mejor, pero no tengo problema que vayas pensando en voz alta. No, sí, es que tengo que ver en verdad cuáles eran los apuntes para preguntarle. Ah, ok, Vamos a ponerle preguntas. ok, ok, me parece. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces continuamos con nuestro análisis. Recuerden que estamos eh, aprendiendo el modelo de comercio internacional desde la perspectiva de la teoría neoclásica, que es la teoría más desarrollada, se podría decir, para explicar los patrones del comercio internacional y que también forma parte de un mainstream, es decir, es como el marco teórico estándar para explicar el comercio internacional. Um, Sin embargo, en este curso, más que en un modelo mismo, estamos dando más atención a la dimensión política. Y partimos nuestro análisis desde la perspectiva de por qué eh, la teoría actualmente, y cuando digo actualmente es en las últimas décadas, ha logrado posicionarse de una manera casi incuestionada en el ámbito de los policymakers, tanto a nivel de los países como internacionalmente. Y la lectura de Rodrik nos enseña que esto tiene que ver con una argumentación que tiene sus raíces por ahí en el siglo XVII-XVIII, de Martin, que tiene que ver con un argumento que se basa en una analogía con el progreso tecnológico, donde se reconoce que se van a generar costos, pero que en el gran esquema de las cosas, esos costos son poco importantes, poco relevantes, tanto en su dimensión cuantitativa como cualitativa, en comparación a los beneficios que este comercio libre puede ocasionar. Y en segundo lugar, también se relaciona con esta idea de que el comercio libre, por lo tanto, eh, sería una forma de eh, respetar o de dar importancia, afirmar, mejor dicho, la eh, profunda eh, sospecha que se tiene respecto de los intereses particulares en los mercados, ¿ah? Es una profunda sospecha del liberalismo que cuando, como decía Adam Smith, cuando actores se juntan, rara vez esas reuniones van a ser en bien de la sociedad, sino una forma de imponer los intereses particulares. Ahora, lo que señala Rodrik son básicamente eh, dos contraargumentos fuertes. Primero, que tú no puedes eh, aislar el ámbito político de lo económico. Es decir, eso no quita que uno tenga una profunda sospecha, que esa sospecha puede estar completamente justificada. El punto es que es imposible lograr una separación estricta y completa en la práctica porque los mercados y el Estado se nutren mutuamente. El uno no puede existir sin el otro y este es sobre todo el caso del mercado. Ese es el primer punto. Entonces, se necesita el Estado, entonces uno tiene que vivir con esa limitación eh,
desde la perspectiva de la sospecha. Y en segundo lugar, eso significa también reconocer que en un contexto de Estado-naciones y la ausencia de instituciones supranacionales, tenemos un problema con el desarrollo de mercados globales en relación a los mercados locales. La inserción económica de los países, de los Estados-naciones, va a ser por definición problemática. Es decir, no solo es imposible separar el ámbito político del ámbito económico, con la institucionalidad que hemos tenido hasta el momento, la inseparación también te plantea un problema que debes enfrentar, que es la tensión entre lo local y lo global, que es en realidad la esencia de la carrera. Es decir, aquí se ve en este ejemplo de la manera más clara, diría yo, en cómo se puede aportar desde los estudios internacionales al entendimiento del fenómeno, porque aquí tenemos un fenómeno global que tiene conexiones con lo local y que genera tensiones donde por lo tanto hay un problema por investigar. En fin, esto significa que existen distintos arreglos para abordar esa inserción. Y el mercantilismo en realidad hace más sentido cuando uno toma en consideración esta profunda tensión que existe y el mercado, perdón, la inserción durante la primera ola de globalización a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, en realidad hace menos sentido de lo que uno podría pensar. Es decir, la, la intervención, la restricción a la inserción, mejor dicho, tiene una racionalidad y la ausencia de una regulación en relación a la inserción hace menos sentido porque, como vimos en la clase pasada, ese funcionamiento estaba muy acotado, muy condicionado por la institucionalidad sociopolítica de ese entonces. Raya para la suma, para Rodríguez, la inserción y la apertura total al libre comercio no es ni necesariamente una garantía de un mejor óptimo, ni tampoco es equivalente a una mala decisión de política económica. Va a depender de cada caso, de cada contexto, de cada institucionalidad y específicamente de la cuantificación de los costos versus los beneficios. Es decir, vamos a entrar ahora a entender el modelo neoclásico del comercio internacional ya con estos matices teórico-políticos que nos ha transmitido Roderick. Entonces, desde la teoría económica y desde la teoría clásica y neoclásica, ¿cómo se ha pensado el comercio internacional? Principalmente como una extensión de la teoría microeconómica estándar. Es decir, en vez que uno tiene como unidad de análisis los mercados, tú tienes como unidad de análisis un país. Sigue siendo las mismas herramientas teóricas. Y Adam Smith, el fundador de la disciplina económica, es decir, el padre de la economía como ciencia, digamos, ya abordó esto en su libro La riqueza de las naciones. Recuerden que el propósito de este libro era explicar por qué Gran Bretaña se hizo una nación con muchas riquezas y España contraintuitivamente no. Es decir, su origen analítico justamente radica en la comparación de países. Entonces, era casi inevitable que se pronunciara también respecto del comercio internacional y de cómo el comercio internacional puede o no beneficiar a los países. Y Adam Smith creía ver en el comercio internacional una misma lógica que opera a nivel microeconómico
la especialización, la división del trabajo. Y lo que él planteaba era que también los países, a partir de la evidencia recogida, que también los países en el comercio internacional tienden a especializarse. Un clásico ejemplo, eh, los textiles ingleses versus los corchos portugueses, ¿no? Entonces hay una especialización, pero ¿con qué criterio o con qué concepto económico se puede explicar esa especialización, esa división internacional del trabajo? ¿Qué raciocinio económico está detrás? Y según Adam Smith, esto se explicaba por el concepto de las ventajas absolutas. Y lo que él planteaba era que el país se va a especializar en aquella producción de bienes en la que es lo más eficiente a nivel mundial. Es decir, ¿quién va a producir lanas a nivel mundial? Aquel país que a nivel mundial es el más eficiente en la producción de lana. ¿Quién va a producir vinos? Aquel país que a nivel mundial es el país más eficiente en la producción de vino. ¿Y cómo uno tiene que entender la mayor eficiencia? En términos de la productividad marginal de los factores productivos, ¿ah? Entonces, en el ejemplo más sencillo, estamos pensando en solo un factor productivo, el trabajo. Entonces, ¿quién se va a dedicar a la producción de vinos? Aquel país que, dada una cantidad de trabajo, puede sacar más producto por unidad de trabajo, ¿no? Esto en realidad no se ajustaba muy bien a la evidencia empírica, porque la idea de las ventajas absolutas tiene como corolario que los países que son más productivos en muchos bienes deberían acaparar entonces también muchos bienes. Y los países que no serían los más eficientes de la producción de un bien quedarían fuera. Es decir, el comercio internacional sería solo un comercio, entre comillas, entre ganadores. Y la realidad no era así, no es así. Uno ve que todos los países comercian. Y específicamente en la época que estamos hablando, del siglo XVIII, Gran Bretaña lejos era el país que le ganaba en productividad casi en toda la manufactura y todos los bienes a nivel mundial. Sin embargo, uno veía que Gran Bretaña se especializaba en solo unos pocos, y países que a todas luces eran menos eficientes que Inglaterra en la producción de ciertos bienes, sí se estaban especializando en aquellos bienes y podían comerciar internacionalmente eh, con la producción de esos bienes. Así es que la ventaja absolutas nos servía como un concepto que explicaba el comercio internacional, principalmente porque no correspondía con la evidencia empírica. Y la innovación que planteó David Ricardo se mantiene hasta el día de hoy, porque él señala que lo que explica los patrones de comercio no son las ventajas absolutas, sino las ventajas relativas o las ventajas comparativas. Y esto señala que el país se especializará en la producción de un bien en el que es relativamente más eficiente. Es decir, puede ser que en términos absolutos, Inglaterra es más eficiente en la producción de textiles y de maquinaria. Pero comparativamente es más productivo, es más eficiente la producción de la maquinaria que en la producción del textil. Entonces, pese a que en términos absolutos Inglaterra es más eficiente en la producción de ambas cosas, va a preferir especializarse en aquel bien donde es relativamente más eficiente, es decir, en la producción de la maquinaria, dejando entonces
la producción del textil en manos de, por ejemplo, la India, que tiene ventajas comparativas en esa producción. Es decir, puede ser que a nivel absoluto no le gana a nadie, pero en términos relativos, lo que sabe hacer mejor es textiles. Y lo que sabe hacer mejor Inglaterra es maquinaria. Entonces vamos a ver una especialización en aquello donde relativamente son mejores. Y eso tiene como corolario que el comercio internacional es un ámbito donde todos potencialmente pueden comerciar, porque lo que importa es tu eficiencia relativa, no tu eficiencia absoluta. Independiente del concepto económico que está detrás de la División Internacional del Trabajo, ambos coinciden que la División Internacional del Trabajo, es decir, la especialización de los países en la producción de algunos bienes, genera ganancia del comercio, ¿eh? Y que genera beneficios potencialmente mutuos para los países que entran, que establecen una relación comercial. ¿Qué significa? Lo anterior significa esencialmente que los países van a preferir concentrarse en la producción de aquel bien mucho más allá de la propia demanda de su economía nacional o doméstica para exportar el excedente e intercambiar ese excedente con los productos que decidió no producir. Es decir, en ejemplo de textil y maquinaria, una persona necesita ropa. Si tú estás fabricando solamente maquinaria, no te puedes abrigar, no te puedes vestir con maquinaria. Entonces, lo que hace Inglaterra es intercambiar el excedente de la producción de maquinarias con este otro país, con la India, para importar a cambio de la maquinaria los textiles. Y con eso entonces satisfacer esa necesidad, y lo mismo aplica para la India. Eso es un poco la lógica, ¿ok? Entonces, veamos ahora con un mayor análisis cómo funciona el modelo neoclásico del comercio internacional, que está basado en esta idea de las ventajas comparativas. Y el argumento se basa esencialmente en la comparación entre la situación de autarquía, es decir, donde una economía se cierra al comercio internacional, no intercambio con otros países, y la situación del intercambio o del comercio internacional. ¿Ok? Entonces, recordando su curso de microeconomía, aquí vamos a dibujar la FPP, la frontera de posibilidad de producción, o si prefieren, la frontera de posibilidad de consumo en autarquía. Y vamos entonces trazar también la curva de utilidad, ¿se acuerdan? Y entonces vamos a ver el óptimo, vamos a ver la combinación óptima de producción en aquel punto donde la curva de indiferencia toca en un solo punto a la FPP. La FPP es lineal, no es curva, porque aquí lo que nos interesa es la identificación de la ganancia de comercio, y por lo tanto basta que nosotros asumamos el costo de oportunidad constante o rendimientos constantes de escala, ¿no? Se puede hacer más complejo, pero no lo vamos a hacer más complejo de lo que es necesario. Entonces recuerden de su curso de microeconomía, un punto como B no es óptimo. ¿Por qué no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué un punto como B no es óptimo para esta economía? Porque no se encuentra como en la barrera, ¿cómo decirlo? Como se dice, como de ganancias como mucho más óptimas. No es como de las canastas en verdad que más te conviene, porque en sí no estás aprovechando como todo el potencial que puedes dar con tu producción. ¿Y cómo puedo ver ese potencial? ¿Cómo?
Tú dices que este punto no es óptimo. Claro, esa era la pregunta, ¿por qué no es óptimo? Y finalmente, tu argumento se basa en que el punto B no aprovecha el potencial que ofrece la economía. Ok, ¿cómo puedo ver entonces ese potencial? ¿Cómo sé que estoy acá en una situación que no es óptima? Porque no se encuentra como, no choca con justamente esta curva, o bueno, esta línea de BA, ay, es que no sé cómo decirlo, pero no choca, Aquí sí, dice, la FPP. ya, Esa es la no, FPP. justamente, no choca con la FPP, que justamente como te señala cuáles son como todas las canastas posibles, que en verdad aprovechan de manera óptima como todos los recursos que uno puede prácticamente hacer. Eso. Ok, yo Está bien. creo que está implícitamente, pero falta explicitar un argumento claro. Es decir, ¿cómo yo sé que un Sí, punto B no es óptimo? Decir que no está el FPP, claro, eso es, digamos, la porque, mecánica, pero ¿qué representa el FPP? ¿Sí? porque está bajo el punto de equilibrio, si no me Sí, equivoco. sí, con eso partimos. El equilibrio del punto E. Eso es el óptimo, pero ¿cómo sé que el punto B no es el óptimo? Entonces no me puede responder porque B no es E. Eso sería un argumento circular. Ya identificamos que E es el óptimo. No sé si tenía que ver con el tema de la marginalidad. eh, no La estoy muy marginalidad. segura. La tasa marginal de sustitución, sí, pero no nos vayamos por ese camino que es más complejo. También se puede llegar, pero es más complejo. A ver, comparemos el punto B con el punto E. En el punto E estamos fabricando 60 millones de computadores y 100, ¿qué será? 30 millones de camisas. Yo puedo, según lo que señala acá, fabricar 102 millones de computadores dedicando todos los factores productivos a la fabricación de computadores o 300 camisas, 300 millones de camisas, dedicando todos los factores productivos a la fabricación de camisas. Finalmente, quedamos en una combinación de producción entre ambos productos de 60 millones de computadores. Voy a dejar de decir millones, ¿ok? Y 130 camisas, ¿sí? Entonces, un punto B, primero, ¿es una combinación de producción factible? Em, ¿Es factible no, esta combinación según la dotación de factores productivos? Sí es factible. ¿Perdón? Sí es factible, pero no es eficiente. Ok, primer punto, no es factible, perdón, es factible, efectivamente, porque en el punto E teníamos aquí 60, yo estoy fabricando menos, aproximadamente 50, podría estar fabricando 130 y solo fabrico más o menos 80, entonces es factible. ¿Y por qué no es eficiente? No sé quién habló. ¿Por qué no es eficiente? Porque los factores productivos que tengo como país puedo utilizarlos de mejor manera, puedo explotarlos más para generar más computadores y camisas. Ok, por ejemplo, un punto C. Es que eso es lo mismo que el punto B, ¿Por qué es lo mismo? Aquí ya vamos a llegar a la respuesta. porque está dentro de la misma curva que era, bueno, no me acuerdo por qué se determinaba, porque era una curva, pero o sea, la curva de isocuantas creo que se llamaba para la producción. Sí, pero estas son curvas de utilidad. La producción está en la FPP. Esta es la curva de utilidad, es decir, es la utilidad que entrega las distintas combinaciones de producción, no es una isocuanta. Ah, perdón. Eje. ¿Ok? Entonces, esta es la curva de indiferencia y, por lo tanto, todos los puntos que están sobre la misma curva representan el mismo nivel de utilidad. Y por lo tanto, en un punto B,
Si voy ahora a un punto C, si se dan cuenta, voy a producir más computadores, pero menos camisas. De tal manera que la sustitución de computadores, de camisa por computador me deja en términos de satisfacción, en términos de utilidad, exactamente en la misma posición. Es decir, yo soy en términos de bienestar individual totalmente indiferente entre tener una producción, una combinación de producción en un punto B versus un punto de producción, una combinación de producción en un punto C. Me dije exactamente igual. ¿Qué pasa si paso a un punto G? Si paso de B a G, ¿qué pasa? O sea, igual sería como un punto óptimo. ¿Sí? ¿Es óptimo? Es que como choca justo con el con el FPP, pero ahora no estoy segura. Ok. Parece que había que refrescar un poco la teoría económica. Lo que pasa acá, el punto G es un punto en términos de utilidad superior a cualquier punto que se encuentra sobre la curva de indiferencia U sub A. ¿Por qué? Porque como deberíamos recordar, a medida que yo me muevo a la derecha y hacia arriba de las curvas de indiferencia, voy alcanzando niveles superiores de utilidad. Es decir, esta curva que no tiene nombre, del punto G, esa curva de indiferencia, esa curva de utilidad, se encuentra a la derecha y por encima de la curva de utilidad U sub A y por lo tanto representa un nivel de producción, perdón, un nivel de utilidad superior a U sub A y por lo tanto el punto G es en términos de utilidad, de bienestar superior, preferible a un punto B. ¿Es el punto máximo, es el nivel máximo de utilidad que uno puede alcanzar? No, porque si se dan cuenta, G es un punto factible de producción. Sí, Sí, estamos aquí utilizando todos los recursos, es decir, aquí no hay ningún factor productivo ocioso. En cualquier punto al interior de la FPP vamos a tener recursos ociosos y eso nos deja en niveles de utilidad subóptimos porque podríamos aumentar la utilidad, el nivel de utilidad, aumentando en al menos una dirección la producción de algunos de los bienes. Entonces, el punto G es un punto factible, es un punto en términos de utilidad superior a cualquier punto que está sobre la curva U sub A, pero no es el óptimo. ¿Por qué no? Porque si movemos la curva de utilidad hacia la derecha y hacia arriba, entonces vamos a llegar justo en el punto E de la curva de utilidad U sub B, donde estamos todavía en un conjunto de producción, una combinación de producción factible, porque estamos justo sobre la FPP, y tenemos el nivel de utilidad mayor alcanzable, que es mayor que G, y no hay ningún otro punto punto de producción que me permita acceder a una curva de utilidad superior. Esto es lo máximo de utilidad que uno puede alcanzar, dada esta FPP y dada la curvatura de nuestra curva de indiferencia. ¿Okay? Por eso el E es el óptimo y por eso B es subóptimo, porque yo puedo alcanzar un punto de producción superior a B en al menos una dirección que me va a dejar en un nivel de utilidad superior al punto B. Por eso el punto B y cualquier punto al interior de la FPP no es óptima. Entonces, ¿por qué no D? ¿Por qué D no es el óptimo? Porque ya excede las capacidades de producción de todo. Exactamente, ya no es una combinación de producción factible.
porque yo no puedo producir simultáneamente, aquí me va a costar un poco, esto es más o menos 52 versus más o menos 200, no puedo. Tengo que reducir la producción en al menos una dimensión para llegar aquí verticalmente en este punto o horizontalmente en este punto. ¿Ok? Y por eso el óptimo es el punto E. Y de toda la curva de utilidad, este es el único factible, porque es el único punto donde se tocan tangencialmente la curva de utilidad con la FPP. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto de este análisis? Esto debiera ser requete conocido. Esto, se supone que esto es la primera o segunda clase de un curso de economía. ¿Alguna duda respecto de este análisis? ¿No? ¿Todo claro? Vuelven a revisar sus apuntes de economía, creo. Ya, entonces, Estados Unidos decide entonces este nivel de producción en autarquía y lo mismo entonces aplica para el país China, que es el segundo país, si se dan cuenta, también tiene un FPP, tiene la siguiente característica, puede producir 400 camisas o 20 computadores, dada la curvatura de su nivel, dada la curvatura de la utilidad, vemos que el punto óptimo está ahí en el punto de tangencia entre la recta y la curva, y entonces va a producir, ¿cuánto es esto? 14, 13 más o menos, o 14 computadores y 100 y algo camisas. Esa es la situación de autarquía. Si entendieron la situación de autarquía de Estados Unidos, lo del el análisis de la China es exactamente igual. Entonces, resumiendo, situación de autarquía, Estados Unidos produce 120 millones de camisas de un máximo de 300 millones y va a producir 60 millones de computadores de un máximo de 100. Por su lado, China va a producir 140 millones de camisas de un máximo de 400 y 13 millones de computadores de un máximo de 20. ¿Qué pasa si los países ahora se van a abrir al comercio internacional? Para saber cómo los países se van a ajustar a aquella situación, necesitamos analizar la perspectiva de cada país por separado. Comencemos, por lo tanto, analizando el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, un computador tiene un precio relativo de 3 camisas, que es en realidad la pendiente del FPP, que es la tasa marginal de sustitución, a eso se hizo referencia hace un rato. Esa es la tasa marginal de sustitución entre ambos bienes. Un computador tiene un precio de 3 camisas. ¿Ok? Pero en China, este mismo computador puede comprar 20 camisas, porque esa es la pendiente de la FPP China. Y alternativamente, una camisa puede comprar un tercio de un computador en Estados Unidos y 0,05 computadores en China. Entonces, frente a estas tasas marginales de sustitución, estos precios relativos entre los bienes, ¿qué le conviene hacer a Estados Unidos? Si se dedicara a la producción de computadores, va a recibir más camisas en China que en Estados Unidos. Si produce camisas, va a recibir más computadores en Estados Unidos que en China. Entonces, si esa es la situación, a Estados Unidos le conviene especializarse en producción, porque al concentrarse en la producción de los computadores, va a poder aprovechar el precio relativo mayor que tiene este computador
en China y es más valioso para convertirlo en camisas en este otro país que mantenerlo en Estados Unidos. Y ese ejercicio no le va a resultar si se dedicara a la fabricación de camisas, porque si se dedicara a la fabricación de camisas, recibiría más computadores a cambio en Estados Unidos que en la China. A Estados Unidos le conviene comerciar con China si se dedicara a la fabricación de computadores, porque si lleva los computadores a la China, va a recibir mucho más camisas a cambio de ese computador que cuando lo intercambiara en Estados Unidos. ¿Ok? ¿Qué pasa desde la perspectiva china? En China, una camisa equivale a 0,5 computadores. Pero esa misma camisa en Estados Unidos le permite acceder a 0,33 PC, es decir, 1 sobre 20 versus 1 sobre 3. Alternativamente, un computador puede comprar 20 camisas en China, pero 3 camisas en Estados Unidos. Entonces, si produce camisas, China va a recibir más PC en Estados Unidos que en la China. Y si produce PC, recibirá más camisas en China que en Estados Unidos. Y por lo tanto, el intercambio va a hacer sentido si es que se especializara en la producción de camisas e intercambiar esas camisas con los computadores fabricados en Estados Unidos. Ahora, ¿cuántos se van a especializar? Porque el comercio internacional no es una situación de especialización absoluta. Vemos que muchos países fabrican domésticamente productos y también los importan. Es decir, rara vez la producción se elimina completamente. Muchas veces vamos a tener una combinación de producción local y importación. Ahora, sabemos que para que haya comercio internacional, el precio de los PC debe fluctuar entre 3 y 20 camisas. El precio de un PC es 3 camisas en Estados Unidos, por lo que si el precio llegara a ser menor a 3 camisas, Estados Unidos dejará de producir PC para comprar camisas en China y la va a producir las camisas domésticamente y va a mantener la producción entonces también en su propio país. Es decir, si cae por debajo de 3, Estados Unidos dejará de participar en el comercio internacional porque le conviene más la autarquía. Por el otro lado, si el precio de camisa es menor a 0,05 y por lo tanto un PC equivale a más de 20 camisas, es decir, si el precio de un PC sobrepasa el número de 20 camisas, entonces China dejará de producir camisas para comprar PC a Estados Unidos porque va a preferir el precio doméstico relativo y se va a revertir entonces a la autarquía. Entonces sabemos que para que haya comercio internacional debe fluctuar entre los máximos de los precios relativos domésticos en autarquía. Si nos pasamos de los precios, al menos uno de los países va a dejar de intercambiar. Y como para bailar se necesita dos, si uno se retrotrae en este ejemplo a la autarquía, dejará de existir el comercio internacional. ¿Dónde va a estar exactamente el precio? No lo sabemos. En algún lugar entre estos dos precios. Y vamos a decir que ese precio internacional es P sub T. Entonces tenemos la situación de autarquía, que es la FPP, con la recta continuada, y tenemos ahora una nueva FPP que es el resultado del precio internacional, que es la recta P sub T, que es la nueva FPP, es decir, la recta
interrumpida, es decir, discontinuada. ¿Ok? ¿Por qué comparte el mismo origen de 102? Porque Estados Unidos se va a especializar en la producción de computadores. Ahí no va a cambiar, pero gracias, aquí viene todo el asunto de la teoría neoclásica del comercio internacional. Gracias a la especialización, a través del intercambio, aprovechando la diferencia en los precios relativos, vamos a ver que ahora puede acceder a más camisas, ¿sí? Gracias al intercambio con la China. Y vemos que en autarquía estamos en esta posición de 60 versus 120, y ahora con esta nueva situación, debido al intercambio, puede pasar ahora a una mayor producción de computadores, y ese se va a traducir en un intercambio que le permite acceder a más camisas de lo que podía acceder anteriormente, y vemos que la curva U sub US es inferior a la curva U' sub US gracias al el precio internacional de los bienes, y el nuevo óptimo está en C sub US. Entonces, a Estados Unidos le conviene intercambiar con la China, especializándose en la producción de computadores, porque va a terminar en una curva de utilidad superior. Y lo mismo vale para la China. Aquí en el gráfico a la derecha tenemos la situación de autarquía ya analizada, tenemos un mismo precio de P sub T, es decir, si juntáramos estos gráficos, la recta P sub T de la derecha es igual a la recta P sub T de la izquierda, ¿ok? Porque es un precio en común de los países, ¿no? Y vemos que China se va a especializar en la producción de camisas, es decir, el punto de origen de la FPP original va a ser la misma, pero ahora puede acceder a más computadores. De hecho, en comparación a la situación de autarquía, va a expandir la producción de camisas, y a cambio de esta mayor producción de camisas, puede acceder a una cantidad bastante superior a computadores, y el óptimo de producción va a ser C sub C en la curva de utilidad U' sub C, que es una curva de utilidad superior que la de autarquía, que es U sub C, y claramente la curva de utilidad U' sub C está a la derecha y por encima de la curva de utilidad U sub C. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que ambos países logran acceder a mejores niveles, mayores niveles de bienestar gracias al comercio internacional. Y el comercio internacional genera, por lo tanto, ganancias del comercio que radican esencialmente en las ventajas comparativas de cada país. Se radican en las distintas, llamémoslas, habilidades de los países en la producción de distintos bienes, que permiten tener un precio intermedio de los precios de autarquía, y con ese precio intermedio entonces se generan posibilidades de aumentar mutuamente el bienestar. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo claro? Ok. Ok, si aceptamos que las ventajas comparativas van a generar ganancias del comercio, tenemos que primero reconocer que es una ganancia potencial para ambos países. Hay una ganancia del comercio, pero no sabemos cómo la distribución va a ser de esa ganancia del comercio. Puede ser que un país se lleve todo y eso deja al otro país a una situación idéntica a la autarquía, no peor. Entonces lo que dice el modelo neoclásico del comercio internacional, que el comercio internacional va a dejar al menos
los países al menos en la misma situación de la autarquía y solo puede ganar mediante el comercio internacional. Entonces, si las ganancias se producen a través de la ventaja comparativas, ¿cómo podemos detectar la ventaja comparativa? Y ahí tenemos una extensión que es el modelo de Heckscher-Ohlin. Y este modelo dice que la ventaja comparativa se relaciona con la dotación relativa de factores productivos. Esto se puede demostrar matemáticamente, gráficamente. No me interesa tanto entrar en ese nivel de detalle, me interesa sí que plantea el teorema de Heckscher-Ohlin, producto de este modelo de Heckscher-Ohlin, que dice que la ventaja comparativa radica en la producción de aquellos bienes que son más intensivos en los factores productivos relativamente abundantes. Dicho de otra manera, mientras más abundante sea el factor productivo, menor va a ser su precio y menores van a ser sus costos de producción de aquellos bienes que lo usen más intensivamente. Es decir, en un ejemplo muy sencillo de capital y trabajo, si la economía es relativamente abundante en trabajo, entonces se va a especializar en la producción de aquellos bienes que son más intensivos en el factor productivo trabajo. Y alternativamente, un país que es relativamente más abundante en capital va a especializarse o debiera especializarse en la producción de aquellos bienes que son más intensivos en el factor productivo capital. Y si vemos el ejemplo anterior, eso hace sentido, por eso es un ejemplo bien escogido, porque una economía como la estadounidense es comparativamente más abundante en capital. Mientras más desarrollada una economía, más intensiva va a ser, más abundante va a ser en capital. Y si comparamos la producción de camisas y computadores, la producción de computadores es más intensiva en capital que la producción de camisas. Y por lo tanto, lo que predice un modelo de Heckscher-Ohlin, a través del teorema de Heckscher-Ohlin, es que Estados Unidos va a tener una ventaja comparativa en la producción de computadores. Y China, una economía más abundante en trabajo, va a especializarse en la producción de camisas porque aquella producción es más intensiva en trabajo. Y entonces nuestro ejemplo confirma lo que señala el teorema de Heckscher-Ohlin. Y podemos hacer otras extensiones que son útiles de saber cuando estamos hablando de un modelo neoclásico del comercio internacional. El segundo teorema es el teorema de Stolper-Samuelson. Ese señala que bajo ciertas condiciones se debe cumplir rendimiento constante de escala, competencia perfecta y un igual número de bienes y factores productivos. Un aumento del precio de un bien beneficiará más a los dueños del factor productivo más intensivo en su producción. Esto va a ser muy relevante para nuestro análisis de economía política. Es decir, volviendo al ejemplo anterior, el comercio internacional va a hacer que Estados Unidos se va a especializar en la producción de los PC. Significa que los dueños del factor productivo capital van a ser los que comparativamente más van a ganar con el comercio y por lo tanto van a ser los que más apoyan el comercio libre en Estados Unidos. En China, en cambio, se va a ver una especialización en la fabricación de camisas y por lo tanto los que más van a ganar del comercio y por lo tanto del comercio libre van a ser los dueños del trabajo y por lo tanto los dueños del trabajo, los trabajadores, van a apoyar el comercio libre y los dueños del capital van a estar más bien en contra. El teorema de Rybczynski dice que en una economía mundial 2 por 2 por 2, es decir, dos factores productivos, dos países, dos factores productivos, dos bienes, el aumento de la dotación de un factor productivo aumentará la producción de aquel bien que es más intensivo en aquel factor
y disminuirá la producción del otro bien. Es decir, esto no va a ser tan relevante para el análisis de la economía política, pero sí es bueno que lo sepan como cultura general, que si alguien le hable del teorema de Rybczynski, vamos a estar hablando de que el aumento de la dotación de un factor productivo va a beneficiar más la producción que es más intensivo en ese factor. Es decir, en Estados Unidos, si tenemos un aumento de capital, va a ser la producción de computadores que va a recibir un mayor empuje en su producción y va a disminuir la producción de camisas. Es decir, vamos a reforzar la especialización. Eso es lo que básicamente dice el teorema de Rybczynski. Un aumento de un factor productivo va a reforzar o contrarrestar la ventaja comparativa dependiendo de la abundancia relativa. Y finalmente, el teorema de igualación del precio de factores. Si de nuevo tenemos una economía mundial 2x2x2, el comercio libre entre ambos países finalmente va a igualar el precio de sus factores de producción. Es decir, cuando tú tienes diferencia de precios, el comercio libre lo que va a hacer a través del arbitraje es finalmente igualar lo que ocurre en una economía nacional, doméstica, en ausencia de fricciones o intervenciones, también va a pasar a nivel internacional. Y esos son los 4 teoremas que uno debe manejar en este modelo. Ahora, si el comercio libre maximiza la ganancia del comercio y mejora la eficiencia de la asignación internacional de recursos, ¿por qué cuesta entonces romper el statu quo del proteccionismo? Lo que no hemos visto explícitamente es que si empezamos a intervenir en el comercio libre, por ejemplo, colocando impuestos, eso va a afectar el precio internacional P sub T y eso va a bajar o reducir la FPP, es decir, esta curva de Estados Unidos va a cambiarse a la izquierda hacia abajo, o sea, va a pivotear hacia la izquierda, digamos, y lo mismo va a pasar en el caso de China, y por lo tanto, lo que va a hacer un arancel normalmente es reducir el máximo nivel de utilidad alcanzable. Hay ciertas excepciones, pero eso ya son materia para un curso más sofisticado. Pero normalmente este modelo plantea que por definición un arancel va a reducir la ganancia del comercio. Entonces, si eso es así, ¿por qué vemos que es tan difícil romper el statu quo del proteccionismo? Para graficar esa inercia, podemos mirar a este gráfico que está acá en la diapositiva. El centro del círculo es la tarifa óptima para países. Entonces aquí tenemos el grupo de los 20 y tenemos acá a la derecha Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el arancel SQ de statu quo, es decir, tenemos acá una combinación de aranceles donde la distancia entre la tarifa óptima indica ¿cómo se podría decir? La desutilidad de los aranceles, y por eso se grafican con círculos. Al centro está el óptimo y SQ es entonces el círculo para ambos países, y la distancia entre ambos entonces refleja la desutilidad que tiene ese arancel. ¿Qué pasa si tenemos movimientos unilaterales, ya sea horizontales o verticales? Es decir, estamos hablando exclusivamente de
un cambio que implementa ya sea Estados Unidos, la Unión Europea o el grupo de los 20. Si lo hacemos unilateralmente, por definición, vas a quedar en una situación peor, ¿ah? Porque supongamos que Estados Unidos quiere reducir sus aranceles, entonces va a quedar a una distancia, en un círculo que va a estar a una distancia mayor de su propio centro. Y por lo tanto, va a sufrir una desutilidad mayor al reducir unilateralmente los aranceles. Lo que se podría hacer es bilateralmente reducir los aranceles, que te va a permitir acceder a curvas de desutilidad menores, acercándote más al centro, por ejemplo, en los puntos E, M y G. Esos son puntos que son superiores, o al menos desde la perspectiva de G, la misma situación que la anterior. Por ejemplo, en un punto G, vemos que Estados Unidos está en la misma desutilidad, pero el grupo de los 20 está en una situación mejor, porque se encuentra a una distancia menor de su centro. Y si vemos que ese Q se mueve a E, entonces el grupo de los 20 se encuentra a la misma distancia del statu quo, pero Estados Unidos y la Unión Europea se encuentran a una distancia menor. Esos son los dos extremos. Y cualquier punto intermedio va a dejar a ambos en una situación superior. Cosa que tú no puedes lograr reduciendo los aranceles unilateralmente, porque eso te va a dejar a una distancia mayor de tu propio centro. Y esto entonces indica por qué es necesario que las reducciones arancelarias sean bilaterales, porque las reducciones unilaterales van a dejar a un país a un nivel de desutilidad mayor. ¿Ok? Y con eso terminamos el modelo neoclásico del comercio internacional. ¿Hay alguna duda al respecto? Hola, profe. Ahora Sí. sí, ya me acordé cuál era la pregunta. Muy bien.